Acá, cuando tenía 3 años, cuando estaba en la escuela morí. ¿Cuánto hace que está acá, doña Rufina? 16 años. ¿De dónde viene? Bolivia. ¿Por qué se vino de allá? Por motivo del trabajo, ¿no? Yo trabajo y mis hijas estaban acá y por eso me vine, yo soy sola. Ajá. No se vino con sus hijas en un primer momento cuando se vinieron ella. Primero se vinieron mis hijas. Los asentamientos en el Gran Buenos Aires, cuando arrancan en la década del 30, en la década del 40, lo primero fueron los argentinos del interior del país que venían a trabajar, acceder a una tierra y acceder a empleo industrial en la Argentina, con lo cual siempre la villa fue como un primer lugar de entrada hacia las grandes urbes. En las tomas lo que uno advierte es de todo, hay tanto ciudadanos argentinos como hay extranjeros y eso no debería tampoco ser una razón para que nosotros abriéramos una persecución sobre aquellos que son inmigrantes. Nosotros debemos garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la tierra, el derecho de acceso a la vivienda, condiciones de vivienda con dignidad, sin perjuicio de la nacionalidad con la que vienen. Lo que nos permite a nosotros visibilizar la cuestión del inmigrante es más bien lo que nos está pasando a los argentinos, es decir, los sectores populares de la Argentina no tienen vivienda, no tienen acceso a la vivienda, y eso en términos del fenómeno de concentración que se está dando, ¿no? En las grandes ciudades, especialmente Buenos Aires, Gran Buenos Aires, bueno, es explosivo. Entonces yo creo que es al revés, ¿no? De alguna manera son como un espejo que nos permiten ver cosas de nosotros mismos y de nuestra sociedad que sin ellos no lo podríamos hacer. En los últimos años, sobre todo por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, la práctica de usurpaciones de viviendas, que hace 20 o 30 años era relativamente espontánea, empezó a tener cierto nivel de organización. Normalmente cuando hay estos tomamientos de terreno, curiosamente, siempre hay un político por detrás. Entonces sí, puede haber población extranjera en las usurpaciones, no necesariamente son aquellos que organizan las usurpaciones y los que sacan provecho de las usurpaciones. Están los mitos, ¿no? Que a cada pueblo le asignan una determinada fechoría, una determinada maldad, ¿no? El chileno que roba, el paraguayo, no sé. Estás en el borde, o pasaste ya al borde de lo que es el fascismo, la xenofobia y situaciones muy complicadas. Excepcionalmente, unos pocos chilenos, unos pocos paraguayos y unos pocos peruanos participan en esas actividades delictivas, de la cual participan un montón de argentinos. Para que venga alguien de afuera y pueda delinquir, tiene que haber un Estado que permita hacerlo. Entonces, digamos, tenemos un problema de corrupción estructural que de alguna manera explica. ¿Cuánto hace en la Argentina? Hace 9 meses. 9 meses. ¿Extrañás Senegal? Sí, sí, claro. ¿Se trabaja mejor aquí que en Senegal? Aquí es más tranquilo para mí. Para vos. Sí. ¿Y podés juntar plata y mandar a tu familia de allá? Sí, por eso también. Por eso también. ¿Y vos acá vendés, por lo que vemos? Sí, trabajo en esto y también trabajo de enfermería, pues enfermera. ¿Sos enfermera? Sí, ¿Y cuántas horas por día trabajas en total? Yo empiezo a trabajar 6:30. 6:30. Y regreso a las 11 a mi casa. ¿A las 11 de la noche? Si usted de pronto llega a la aduana y pasar sin documento demora menos que pasando con documento, creo que eso hay que corregir, ser muy claros, ser muy fuertes, y de pronto quien tiene o un prontuario o un delito en su país no pueda ingresar a la Argentina directamente. Aflojaron muchísimo los controles en migraciones y aflojaron muchísimo los controles en la frontera, pero también es cierto que es un colador. La Triple Frontera y Villazón es un colador, pero no es un colador ingenuo, es un colador que cobra. No creo que hayan aflojado los controles de inmigración, al contrario, si no me equivoco, en el 2014 hubo un decreto que era bastante restrictivo, que nosotros criticamos mucho porque prácticamente era un análisis de portación de cara a los que ingresaban. La realidad es que en los últimos 20 años la Argentina entró en un proceso de integración y de globalización como todos los países y sin embargo no lo hizo con 3 capacidades fundamentales que un Estado debe tener en este mundo integrado y globalizado, que son capacidad de control de personas que entran y que salen, capacidad de control de bienes que entran y que salen, y capacidad de control de capitales que entran y que salen. Ningún país del mundo puede no controlar sus fronteras, y menos como ocurre en la actualidad, donde tenés estas redes, digamos, de delincuencia, terrorismo, narcotráfico, que operan a nivel internacional. No es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión transversal. En el mundo le preguntan de todo cuando usted llega a inmigración. ¿A qué viene? Le revisan cuánta plata tiene, le preguntan a dónde va a parar, chequean a qué lugar, qué teléfono tiene.
Acá es distinto. Usted el país entra caminando.